Imagina subir a un avión pensando que en unas horas llegarás a tu destino, pero nunca imaginar que ese vuelo terminará en medio del océano, sin tierra a la vista, rodeados de los restos del avión y con algo moviéndose debajo del agua. Los sobrevivientes pronto descubrirán que el accidente fue solo el comienzo de su pesadilla. Dan está tomando un vuelo de Los Ángeles a Shanghái cuando su tableta se queda sin batería. Así que la conecta a una de esas pequeñas baterías portátiles solo para recibir una descarga por el cable roto. Vuelve a pasar mientras la meten en la maleta, y cuando está pasando por seguridad, simplemente miente y dice que no lleva una. Pero ese fue su mayor error, porque gracias a él, cientos de personas están a punto de morir. Así que mientras los pasajeros suben al avión, vemos al capitán Rich y al otro primer oficial, Ben, repasando su lista de verificación antes del vuelo. Ben es un exmiembro de la Fuerza Aérea, así que le gusta hacer todo siguiendo las reglas, mientras que Rich es completamente lo contrario, ya que está envejeciendo y listo para retirarse. Luego, mientras están despegando, Ben pide una revisión y Rich le una respuesta burlona, diciendo que están igual que la última vez. Así que, no hace falta decirlo, realmente no están empezando de la mejor manera, pero para cuando este vuelo termine, tendrán suerte si logran salir con vida. Una vez que están en el aire, los pilotos en realidad hacen las paces y empiezan a llevarse bien. Así que ahora no hay nada más que hacer que relajarse hasta llegar a Asia, o al menos eso es lo que ellos piensan. Mientras tanto, nos ponemos al día con esta familia de 4 y sus hijos con nombres irónicamente apropiados, Cora y su hermanastro Finn. Pero en cuanto a Cora, ha estado teniendo algunos problemas para llevarse bien con su nuevo hermano, y supongo que la madrastra tampoco es exactamente su mayor admiradora, porque mientras los chicos intentan tratarla con frialdad, esta mujer la mira directo a los ojos y empieza a besarse con su padre justo enfrente de ella. Ahora, como si eso no fuera suficientemente malo, su papá se levanta para ir al baño y la madrastra lo sigue adentro, todo mientras sus hijos están sentados como a medio metro de distancia. Pero el baño no es el único lugar donde las cosas se están calentando, porque abajo, en la bodega de carga, el cable roto de Dan de repente prende fuego, y así de fácil, todos en el avión están acabados. El fuego tarda un poco en empezar, pero después de un rato, todo el contenedor estalla en llamas, y arriba, en la cabina, se encienden las luces de advertencia, diciéndoles que tienen un problema. Así que Ben activa los extintores, pero eso realmente no parece hacer mucho, y luego usa la radio para solicitar un aterrizaje de emergencia. Pero son malas noticias, porque el aeropuerto más cercano todavía está a más de 640 kilómetros de distancia. Así que, después de dejar que el capitán tome los controles, el equipo de respaldo baja para intentar apagarlo. Pero para cuando llegan, el fuego ya está ardiendo fuera de control y quema las correas, haciendo que todo el contenedor se estrelle contra una fila de tanques de propano y provoque una explosión masiva que abre un agujero directo en el costado del avión. De repente, uno de los tanques sale disparado a través del piso, golpeando a un tipo directo en la cabeza, y los padres de Cora terminan golpeándose la cabeza contra el espejo, dejándolos inconscientes. Todo tipo de cosas empiezan a volar por todas partes mientras el aire empieza a salir por el agujero, y Cora casi es succionada directo hacia él hasta que esta chica, Lisa, la agarra justo a tiempo. Al darse cuenta de que la situación es peor de lo que pensaban, el capitán empieza a bajar la altitud y todos se ponen sus máscaras mientras él pone el avión en picada. Más equipaje empieza a caer detrás de ellos, golpeando a algunas personas más en la cabeza, hasta que finalmente nivela el avión a 10.000 pies, y por un minuto parece que tiene todo bajo control. El capitán usa el micrófono para intentar calmar a todos, pero justo cuando parece que esquivaron una bala, el contenedor es succionado directamente por el costado del avión y termina estrellándose contra uno de los motores. Entonces, ocurre otra explosión mientras el motor simplemente se desintegra por completo, y 2 personas son succionadas hacia la muerte mientras todo el avión empieza a despedazarse.
Otras dos filas salen volando mientras el capitán sigue intentando mantener todo en el aire, pero no hay forma de que lleguen al aeropuerto a tiempo, y sin ninguna otra opción, su única alternativa es hacer bajar el avión. El capitán usa el micrófono y les dice a todos que se preparen para el impacto. Y en cuanto a los pasajeros, realmente no hay nada que puedan hacer aparte de prepararse para el choque. Para este punto, están a solo unos cientos de pies sobre el océano, pero todavía vienen demasiado alto. Así que mantiene el avión arriba todo el tiempo que puede, hasta que finalmente golpea el agua. Todo se mantiene unido, pero mientras van deslizándose por la superficie, terminan golpeando un arrecife de coral, haciendo que todo el avión dé vueltas. Y entonces, de repente, todo se va a negro. Ben es el primero en levantarse y encuentra a Rich inconsciente en su asiento. Pero la buena noticia es que todavía está vivo. La mala noticia es que están completamente bajo el agua, con solo un par de minutos antes de que el vidrio se rompa. Y para empeorar las cosas, su pierna está atrapada debajo de una pieza de metal doblada. Así que intenta sacarlo con la ayuda de su azafata, Penny, pero no sirve de nada, y agarran el hacha de emergencia para intentar hacer palanca. Mientras tanto, este gamer, Sam, se levanta y empieza a buscar a su compañera de equipo, Lisa, pero cuando llega a su asiento, ella no está por ningún lado. Luego vemos a Finn y a este tipo nerd, Matt, en otra sección del avión donde un montón de agua ya está entrando por la parte de abajo. Una azafata llamada Zoe también está atrapada ahí y deja caer una linterna para que puedan ver por dónde van. En cuanto a Lisa, de alguna manera terminó en el agua del océano y está nadando hacia un pedazo del ala cuando de repente algo le agarra la pierna y la vuelve a jalar hacia el agua. La golpea otra vez mientras lucha por recuperar el aliento, aunque por suerte decide dejarla en paz. Ella encuentra una enorme mordida en su pierna. De regreso con Ben y el capitán, han estado intentando de todo para sacarlo, pero sin importar qué tan fuerte lo intenten, su pierna todavía no se va a mover, y parece que solo falta unos minutos antes de que el vidrio ceda por completo. Ben decide que solo queda una cosa por hacer, y empieza a actuar como si fuera a cortarle el pie. Pero el viejo sabe que probablemente está muerto de cualquier forma, así que decide que preferiría hundirse con el avión, diciéndoles a los demás que cierren la puerta antes de que el agua hunda el resto del avión. Solo hay un problema con esa idea, porque cuando Ben se da la vuelta, se da cuenta de que ya no hay ningún resto del avión, y parece que el choque va a ser todavía peor de lo que pensaba. Después de detenerse solo por un segundo para asimilarlo todo, Ben nota a otra azafata que está en muy mal estado y van a ayudarla, mientras regresamos con Matt y los demás. Él abre una ventana, solo para darse cuenta de que están justo al borde de un acantilado enorme. En cuanto al capitán, sabe que solo le quedan unos cuantos minutos, así que saca una foto de su familia y empieza a cantar su canción favorita hasta que de repente el vidrio finalmente se rompe. Matt termina encontrando a esta anciana llamada Becky, que quedó inconsciente durante el choque. Todavía está viva, pero el agua ya está subiendo, así que la despiertan y empiezan a escalar por los asientos hacia la parte trasera del avión. Ben dice que van a pasar unas cuantas horas antes de que alguien venga a encontrarlos, pero ni siquiera saben si la señal fue enviada. Y la única forma de estar seguros es revisando esta cosa llamada ELT, lo cual es un problema porque está en medio del avión. Y para llegar ahí, parece que primero van a tener que nadar. Ben está planeando hacerlo él mismo, pero Penny dice que es buena nadadora y se ofrece a ir en su lugar. Así que, después de recibir la explicación de lo que tiene que buscar, se lanza al agua y empieza a dirigirse hacia la otra sección. Bueno, no lleva mucho tiempo fuera cuando Cora nota algo más en el agua. Y cuando da la vuelta para llevarse uno de los cuerpos, se dan cuenta de que el choque debió haber atraído tiburones. Preocupados, empiezan a intentar llamar su atención, pero ella ya está demasiado lejos para escucharlos. Y cuando los ve haciendo señales, no tiene idea de que en realidad están intentando advertirle. Así que Ben saca una de las balsas inflables
y empieza a remar hacia ella tan rápido como puede. Eventualmente, Penny siente que algo se está acercando, pero para entonces ya está a solo unos cuantos metros de distancia. Y ahí es cuando ve a Ben y a la niña dirigiéndose hacia ella. Pero antes de que puedan alcanzarla, el tiburón la jala hacia abajo y empieza a arrancarle la pierna. La suelta por un segundo, solo para regresar y levantarla directamente fuera del agua. Pero de alguna manera, ella logra liberarse, solo que justo cuando Ben intenta subirla, vuelve otra vez y la arrastra hacia abajo. Y esta vez no regresa. Bueno, justo cuando creen que todo terminó, el tiburón de repente sale volando del agua y salta directo sobre la balsa. Así que Ben levanta un remo y logra quitárselo de encima. Pero eso es solo el comienzo de lo que estos tiburones están a punto de hacer. De regreso en la parte de en medio del avión, cada vez más pasajeros empiezan a despertar. Pero mientras todos caminan hacia el borde para echar un vistazo, Sam nota que están poniendo demasiado peso sobre el arrecife. Si no solucionan el problema, van a caer directo por el acantilado. Pero aparentemente ninguno de estos tontos quiere escucharlo, y de repente todo el avión tiembla mientras el arrecife empieza a ceder. Él quiere que algunos de ellos bajen al agua, pensando que eso va a equilibrar las cosas, pero solo funcionará si suficientes personas aceptan hacerlo. Y casi termina en una pelea a golpes con este otro tipo, Hutch, hasta que alguien interviene y le dice que se calme. Los demás están de acuerdo en que tiene razón, y este tipo, el entrenador Dave, se ofrece para ir primero sin darse cuenta de que el tiburón está a punto de aparecer en cualquier segundo. Justo entonces, algo sale detrás de él, pero solo es esa chica, Lily, que estaba atrapada sobre el ala. Solo que justo cuando bajan la guardia, un tiburón de verdad lo agarra y empieza a arrastrarlo mar adentro. Él logra liberarse y empieza a nadar de regreso mientras este tipo, Jesse, intenta salvarlo. Pero el tiburón regresa y lo sacude de un lado a otro hasta que finalmente se lo lleva. Y cuando Jesse se da la vuelta, otro tiburón salta fuera del agua y le muerde directo la cabeza. Furioso, Hutch empieza a perder el control y le dice a Sam que se meta al agua. Pero justo cuando esto se convierte en una pelea, Ben llega corriendo y los separa, diciendo que tienen que trabajar juntos si quieren sobrevivir. Mientras tanto, de regreso bajo el agua, Becky está intentando mantener distraído a Finn mientras los demás discuten sobre lo que deberían hacer. No tienen mucho tiempo antes de quedarse sin aire, así que parece que su única opción es meterse al agua y nadar para salir. Así que se ofrece para ir primero, pero entonces Matt decide dar un paso al frente y ser un héroe, prometiendo regresar si encuentra una salida. Se sumerge y empieza a nadar por la sección inundada hasta que finalmente encuentra un agujero grande en el costado del avión. Puede ver la luz del día viniendo desde afuera, pero mientras nada por el agujero, su camisa queda atorada en una pieza de metal y casi se ahoga antes de lograr liberarse. Pero ese es solo el comienzo de sus problemas, porque cuando finalmente llega a la superficie, ve a las algunas personas flotando cerca y empieza a pedir ayuda, solo para darse cuenta de que solamente son un montón de cadáveres. Ahí es cuando algo lo agarra del hombro y mira hacia un lado para ver al padre de Cora flotando sobre una puerta. Pero justo cuando el hombre intenta hablarle, un tiburón de repente lo destroza y parece que su madrastra se ahogó mientras intentaba subir. Ahora que Ben logró llegar con los demás, todos empiezan a depender de él para que los saque de esta. Y como si eso no fuera suficiente, Dan empieza a hablar porque, claro, sobrevivió y comienza a intentar culparlo por lo que pasó. Pero Ben dice que todos tienen suerte de seguir vivos y que lo más importante ahora es llevar a todos de regreso a casa. Por el lado positivo, tienen 2 balsas con salvavidas adicionales, así que él agarra una mientras manda a Hutch por la otra y luego regresa para buscar el ELT. Pero como era de esperarse, ni siquiera estaba conectado. Ben agarra la baliza y empiezan a regresar, solo para dejar caer la antena, y mientras está distraído, esta tonta de Cora empieza a caminar otra vez hacia el agua. Al verla, le entrega la baliza a Dan de todas las personas posibles y le salva la vida justo cuando está a punto de convertirse en comida para peces. Pero justo en ese momento, el arrecife finalmente se rompe, enviando una enorme pared de agua que deja inconsciente a Hutch y manda a Dan volando directo por el borde.
Bueno, Dan hace exactamente lo que esperarías que hiciera e inmediatamente abandona la baliza para subirse a una balsa. Mientras tanto, Sam logra salvar a Hutch, pero ahora los dos están varados con tiburones nadando en círculos a su alrededor. Y aunque todos los demás quieren ayudarlos, Dan obviamente tiene un problema con eso. Esto se convierte en una gran discusión, con el tipo todavía intentando culpar a Ben por estrellar el avión, cuando de repente simplemente le da un puñetazo directo en la cara. Ben se levanta como diciendo, «Ah, ahora sí la regaste», y ¡boom!, le conecta un golpe directo en la cara, dejándolo sorprendido de que de verdad le haya devuelto el golpe. Pero ahora que finalmente lograron callarlo, desatan la balsa y empiezan a dirigirse hacia allá para salvar a los muchachos. Para este punto, están completamente rodeados de tiburones, pero se han mantenido bastante tranquilos y, hasta ahora, todavía siguen enteros. Ahí es cuando los demás finalmente llegan, ahuyentando a los tiburones con los remos y suben a Hutch a la balsa. Ahora es el turno de Sam, y mientras lo están subiendo, uno de los tiburones regresa y casi le arranca la pierna, pero logran meterlo justo a tiempo y empiezan a remar de regreso hacia los restos del avión. De regreso con Finn y Zoe, están empezando a preocuparse ahora que Matt todavía no ha regresado. Y con toda la cabina a punto de inundarse, parece que su única opción es nadar hasta el fondo. Así que agarran un par de chalecos salvavidas y se preparan para escapar. Pero justo cuando están a punto de irse, Becky se da cuenta de que este es el final del camino para ella. Y sabiendo que nunca lo va a lograr, decide quedarse atrás. Los otros dos se meten al agua y empiezan a nadar hacia abajo hasta llegar al agujero, cuando de repente el cuerpo sin vida de Matt flota justo frente a ellos. Así que parece que no lo logró, pero ellos consiguen llegar a la superficie. Y, al ver la balsa sin abrir cerca, Zoe agarra al niño y empieza a nadar hacia ella. Ahora no hay mucho que puedan hacer aparte de quedarse ahí y esperar a que alguien los encuentre. Pero poco después, de hecho, ven un avión. Así que todos se levantan y empiezan a hacer señales para intentar llamar su atención. Aunque sigue de largo, Ben está bastante seguro de que tuvo que haberlos visto, lo que significa que solo es cuestión de tiempo antes de que alguien venga a rescatarlos. Zoe y Finn todavía están subiéndose a la balsa cuando, de la nada, un tiburón aparece y casi la muerde por la mitad. Pero justo cuando parece que ya está acabada, otros dos tiburones empiezan a atacar al primero, y eso le da una oportunidad para escapar. Así que corre de regreso a la balsa y ayuda a Finn a subir, trepándose justo cuando un tiburón casi la vuelve a jalar al agua. Pero ella está perdiendo muchísima sangre por la mordida, y después de amarrarla rápidamente para detener el sangrado, termina desmayándose. Esto horroriza a Finn, quien empieza a gritar por ayuda, pero está demasiado lejos para que alguien pueda escucharlo. Y ahí es cuando los tiburones empiezan a golpear la parte de abajo de la balsa. Así que por alguna razón, él se acerca y empieza a inclinarse sobre el borde, solo para terminar cayendo directo de regreso al agua. En cuanto a Becky, el agua ya le llega hasta el cuello, y pasa sus últimos momentos mirando una foto de su nieto hasta que finalmente su teléfono se apaga. Pero sin ninguna oportunidad de salir de ahí, este es su final. Más tarde esa noche vemos un helicóptero de rescate dirigiéndose hacia el lugar del accidente. Y como no tienen suficiente espacio para todos, piden ayuda a un barco pesquero chino que resulta estar cerca. El helicóptero llega a la escena unos minutos después y ve a todos haciendo señales para pedir ayuda, así que empiezan a bajar a alguien, pero no tienen idea de que el agua está llena de tiburones. Cuando todos empiezan a hacerle señales para que se detengan, ellos creen que solo los están saludando. Bueno, en el instante en que ella toca el agua, uno de los tiburones la agarra y empieza a destrozarla, y es tan fuerte que empieza a poner presión sobre el cable. La suelta por un segundo mientras empiezan a subirla de nuevo, solo para darse cuenta de que literalmente le costó un brazo y una pierna. Y mientras está colgando ahí como una piñata ensangrentada, el tiburón de repente salta completamente fuera del agua y la vuelve a jalar hacia abajo, haciendo que todo el helicóptero empiece a girar fuera de control y termine estrellándose también. La ola provocada por el helicóptero voltea por completo la balsa de Ben. Así que ahora todos están luchando por volver a subir mientras el barco pesquero finalmente llega.
Y justo cuando parece que Dan no podría ser más desgraciado, agarra a la azafata herida y la empuja al agua. Ella es devorada inmediatamente por uno de los tiburones, y Ben lanza una bengala para mostrarles dónde están. Solo que todavía hay otro problema, porque el arrecife hace que el agua sea demasiado poco profunda para que el barco pueda acercarse más. Perdieron sus remos cuando la balsa se volteó, así que parece que van a tener que esperar a que la corriente los lleve hacia allá. Ahí es cuando se dan cuenta de que Cora no está en la balsa. Mirando alrededor, la ven parada encima del avión que se está hundiendo. Están a una buena distancia de la balsa, y sin remos, la corriente solo va a alejarlos todavía más. Así que, dándose cuenta de que solo queda una cosa por hacer, Ben se lanza al agua y empieza a nadar hacia ella para salvarla. Los demás se reúnen alrededor para mirar, mientras Dan sigue preocupado solamente por sí mismo, y no ha avanzado mucho cuando los tiburones empiezan a acercarse. Pero Ben logra llegar al avión y subirse sin que lo agarren, donde encuentra a Cora todavía mirando fijamente hacia la distancia. Ella está teniendo su primer verdadero colapso emocional, porque para este punto ya es bastante obvio que sus padres no van a regresar. Y no solo eso, sino que todavía no hay ninguna señal de su hermano, Finn. Así que Ben le da un pequeño discurso de papá sobre ser valiente. Parece que van a tener que nadar de regreso a la balsa, pero los tiburones literalmente están devorando cadáveres a su alrededor. Él se quita el cinturón para darle algo de qué agarrarse. Mientras tanto, de regreso en la balsa, los demás empiezan a remar de vuelta hacia el avión. Ben se desliza hacia el agua y empieza a nadar tan rápido como puede. Más cuerpos siguen siendo atacados a su alrededor, y parece que solo es cuestión de tiempo antes de que los tiburones se den cuenta de que hay carnada viva. Pero el capitán los ve a través de sus binoculares y se le ocurre una idea, corriendo hacia la parte trasera del barco y diciéndoles a los muchachos que tiren los peces. Ellos todavía están nadando hacia la balsa, con los tiburones acercándose por todos lados, y no pasa mucho tiempo antes de que estén completamente rodeados, cuando de repente uno de ellos agarra a Ben y lo jala hacia abajo. Por un segundo parece que ya está acabado, pero justo cuando el tiburón regresa, él vuelve a salir, disparándole directo en la boca. Recarga justo a tiempo para ver a otro dirigiéndose hacia ellos, solo que esta vez el arma no dispara. Pero justo cuando el tiburón está a punto de destrozarlos, de repente se detiene y se da la vuelta, y todos empiezan a nadar hacia el barco pesquero en su lugar. Parece que el plan del capitán funcionó, pero todavía queda una persona que tiene que recibir lo que se merece. Y ahí es cuando Dan nota una caja de sus cosas favoritas flotando cerca. Se estira para agarrarla y piensas que él está a punto de morir, solo que en realidad logra hacerlo sin que lo muerdan. Pero justo cuando finalmente baja la guardia, un tiburón golpea la parte de abajo de la balsa y lo tira al agua. Y honestamente, a nadie le importa mientras es brutalmente despedazado. Con Dan finalmente fuera de la escena, los demás suben al barco y empiezan a dirigirse hacia tierra firme. Así que por lo menos están felices. Pero está la pobre Cora ahí parada, completamente destrozada, y Ben baja para intentar hacerla sentir un poco mejor, aunque acaba de perder a toda su familia. Bueno, justo entonces, finalmente vuelven a tener señal, y Cora usa su teléfono para encontrar el AirTag de su hermano, mostrando que todavía está cerca. Ben sube y se lo enseña al capitán, y efectivamente terminan encontrando la balsa. Pero al principio todavía no hay ninguna señal de su hermano, hasta que, justo cuando están pensando que lo perdieron, Zoe finalmente despierta y encuentran a Finn simplemente ahí, tranquilo, debajo de un montón de cobijas. Ahora sí pueden dirigirse de regreso a la costa, solo que mientras está ahí parado, pensando en lo cerca que estuvo de morir, Ben saca su teléfono y llama a su familia, diciéndoles que finalmente va de regreso a casa. Y bueno, esa fue Impacto Mortal. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien más. A ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo a seguir trayendo más resúmenes como este. Ahora quiero saber tu opinión. Si hubieras sobrevivido al accidente y supieras que hay tiburones rodeándote, ¿te quedarías cerca de los restos del avión
¿O arriesgarías todo intentando encontrar una salida? Déjame tu comentario abajo, los leo todos y nos vemos en el próximo resumen.